Hola y damos la bienvenida a una nueva exploración detallada. Hoy tenemos por delante un análisis a fondo de un texto sumamente denso, Muy denso, sí. pero a la vez es absolutamente revelador. Se trata del trabajo del autor Hernando Bernal, que se titula Función de desconocimiento del yo. Exacto, un título que ya de entrada nos deja pensando, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, la misión de esta inmersión en los textos es tomar conceptos clave del psicoanálisis y de la filosofía de Jacques Lacan y desgranarlos. Porque sabemos que esta teoría suele tener fama de ser impenetrable. Uf, sí, muy exclusiva para ciertos círculos académicos, pero la idea hoy es hacerla accesible para quienes buscan aprender y profundizar, manteniendo, claro, el rigor intelectual que exige la obra. Yo confieso que quedé muy intrigada preparándome para hoy. Es un objetivo sumamente pertinente. El texto de Bernal nos ofrece una vía de entrada rigurosa a, digamos, una de las rupturas teóricas más importantes sobre cómo concebimos la mente humana. Ujú. Hablamos de desarmar por completo la arquitectura de lo que cotidianamente llamamos identidad o autoconciencia. Exacto. Y para enmarcar esta exploración, partimos de una premisa que resulta casi contraintuitiva en la sociedad actual. O sea, existe una creencia generalizada, un consenso tácito, de que somos dueños absolutos de nuestras decisiones. Claro, el famoso libre albedrío inquebrantable. Sí. Se asume que nuestra conciencia es la autoridad suprema y que ese yo que experimentamos internamente es una entidad real, sólida y, sobre todo, autónoma. Totalmente autónoma. Pero este texto plantea una interrogante fundamental. ¿Qué pasaría si la idea misma del yo fuera una ilusión estructuralmente necesaria, pero ilusión al fin? Esa es la pregunta del millón. Es decir, considerar que esa voz interna que dicta yo decido o yo soy así, opera en realidad a través de un espejismo formidable. Esa es precisamente la base de la deconstrucción que propone el texto. Y la labor en esta inmersión será analizar cómo se sostiene ese espejismo. Ajá. No se trata simplemente de recitar los seminarios de Lacan, porque eso sería muy árido. Se trata de examinar meticulosamente por qué estas formulaciones cambian radicalmente la comprensión del comportamiento humano. Y la formación de la identidad. Exacto, y el origen del sufrimiento psíquico. Veremos cómo lo que denominamos yo posee una fragilidad y una función de encubrimiento que rara vez estamos dispuestos a examinar. Ok, vamos a desempacar esto, porque hay mucha tela de dónde cortar. El texto de Bernal no pierde el tiempo y comienza estableciendo el campo de debate. Va directo al grano. Directo. Plantea que Lacan formula una crítica sumamente aguda a ciertas corrientes del psicoanálisis y de la filosofía de su época. Específicamente, el documento hace referencia a los intentos de forjar un psicoanálisis existencial. Ah, sí, muy en boga a mediados del siglo XX. Exacto, con pensadores como Sartre que apostaban por la libertad radical del individuo. Y según Bernal, esta corriente cometía un error teórico severo. Asumían una autonomía del yo y una autosuficiencia de la conciencia. Así es. Básicamente operaban bajo la noción de que el sujeto podía llegar a ser completamente transparente para sí mismo y gobernar su existencia a través de la voluntad consciente. Lo fascinante aquí es cómo Lacan, a través de la lectura analítica que hace Bernal, desarticula por completo esa presunción de autonomía, o sea, la destroza. Sí, la desmantela. Para comprender esta crítica, el texto nos remite a la génesis de ese yo. Argumenta que el yo no es algo innato. No nacemos con él. Exacto, no es una esencia preexistente que madura desde el interior del individuo como si fuera una semilla. El yo es, en términos estrictos, una construcción imaginaria. ¿Ok? Una construcción. Sí, y esta construcción se consolida mediante lo que se conoce como la identificación con la imagen especular. Para la audiencia familiarizada con estos conceptos, hablamos del famoso estadio del espejo. Y me detengo ahí porque es vital no sobresimplificar este punto. O sea, a menudo se explica el estadio del espejo como un simple hito en el desarrollo infantil. Claro, como el momento en que el bebé aplaude frente al espejo. Ándale, el momento en que un bebé reconoce su reflejo y ya. Pero Bernal deja claro que para Lacan esto tiene implicaciones ontológicas mucho más profundas, ¿correcto? No es solo mirarse, es lo que esa mirada provoca estructuralmente. Precisamente. El texto nos indica que, previo a esa identificación, la experiencia corporal del sujeto es de pura fragmentación.
Caos total. Caos. Hay una falta de coordinación motriz, una dependencia absoluta del entorno. Sin embargo, al percibir la imagen especular, ya sea literalmente en un espejo físico o en la mirada unificadora del otro, de la madre o quien lo cuide, Ajá. el sujeto anticipa una totalidad. Ve una gestalt, una forma completa y dominable, y entonces el sujeto se identifica con esa imagen y asume ese soy yo. O sea, adopta ese molde externo. Exactamente. Pero el giro crítico en esta teoría es que en el mismo acto de fundar su yo, el sujeto se aliena. Se aliena porque esa imagen de completitud y dominio en realidad no le pertenece internamente, sino que está fuera. Es una externalidad con la cual se fusiona. Así es. Por lo tanto, creer que ese yo es autónomo y autosuficiente constituye, en las propias palabras rescatadas por el texto, una ilusión narcisista de dominio. Ilusión narcisista de dominio. ¡Qué concepto tan fuerte! Fortísimo. La sensación de control sobre el propio cuerpo y las propias decisiones se sostiene únicamente por el aferramiento a esa imagen externa, unificada, pero que es inherentemente ficticia. Claro, es una ruptura conceptual profunda. Implica que el núcleo de nuestra identidad es, por definición, un efecto de alienación. ¿Sí? Nos estructuramos alrededor de un espejismo que nos promete una soberanía que la verdad nunca tuvimos. Hay una referencia literaria en el texto que ilustra esto a la perfección. Y Bernal rescata la célebre frase del poeta Arthur Rimbaud: «Yo es otro». ¡Qué belleza de frase! Es notable cómo esa ruptura gramatical encapsula toda la teoría. Fíjate que no dice el yo es otra persona, sino yo es otro, evidenciando que la instancia misma del yo está constituida por la alteridad. Esa cita de Rimbaud es una síntesis magistral, la verdad. El yo no es el núcleo inalterable y auténtico del ser humano. Es una envoltura, una armadura prestada desde el exterior. Una armadura prestada, me gusta eso. En consecuencia, cuando desde la experiencia clínica o en la vida cotidiana alguien afirma categóricamente «yo soy de esta manera» o «yo decido esto libremente», Ajá. está enunciando desde esa alienación. Está hablando desde la ilusión construida en el espejo. Pero bueno, esto nos lleva a un callejón sin aparente salida. Porque si establecemos que el yo es una ilusión estructural, si reconocemos que no es el capitán del barco, pues surge la interrogante inevitable. ¿Quién maneja el barco? Exacto. ¿Qué instancia tiene realmente la agencia? Si la conciencia es un constructo imaginario, ¿qué rige la dinámica del sujeto? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta de la teoría lacaniana es uno de sus aportes más pesados y complejos. Según el desarrollo de Bernal, si hay algo en la estructura humana que posee verdadera autonomía e inercia propia, es el orden simbólico. El orden simbólico. Y categóricamente no el yo del sujeto. El ser humano está inmerso y determinado por este orden simbólico mucho antes de siquiera poder articular la palabra yo. Dediquemos un momento a definir con rigor este orden simbólico, porque es un término que acarrea muchísimo peso. Claro, no es cualquier cosa. Cuando el texto se refiere a esto, está hablando del inmenso entramado del lenguaje, las leyes culturales, los pactos sociales y hasta la historia familiar que precede al nacimiento del individuo. Todo lo que ya estaba ahí antes de que llegáramos. Exacto. Es la estructura simbólica en la cual el sujeto es insertado a la fuerza casi. Y Bernal menciona un dato técnico crucial para evidenciar este cambio de paradigma en la audiencia interesada en psicología. Sí, la cita de 1984. Esa misma. Cita a Lacan en ese escrito, específicamente en la página 91, señalando que la experiencia analítica debe apartarse de, y cito textualmente, concebir el yo como centrado sobre el sistema percepción-conciencia, como organizado por el principio de realidad. Ese pasaje marca un cisma definitivo con la tradición psicoanalítica de corte anglosajón. ¿Cómo así? Bueno, en las décadas previas, una gran parte de los teóricos consideraban que el objetivo del análisis era fortalecer al yo. Hacerlo más fuerte, más resiliente. Exacto. Concebían al yo como la instancia racional, el mediador sensato que evaluaba el mundo exterior de forma objetiva mediante el llamado principio de realidad. Claro, para luego regular los impulsos internos. Sí, pero Lacan,
expuesto maravillosamente a través de Bernal, desmonta esta idea. El yo no es el mediador objetivo de la realidad. Es una instancia dedicada única y exclusivamente a mantener su propia coherencia imaginaria. O sea, a no romperse. A no romperse y a seguir creyendo que manda. Fíjate que para visualizar la relación entre el yo ilusorio y el orden simbólico que realmente opera de fondo, podemos pensar en una analogía para quienes nos escuchan. A ver. Imaginemos la mente como el complejo funcionamiento mecánico y electrónico de un automóvil en movimiento. Ok, un auto. La visión tradicional asumía que el yo era el conductor sentado al volante, procesando la información de la carretera a través del parabrisas, que vendría siendo el sistema de percepción, conciencia, y tomando decisiones lógicas. Freno, acelero, doy vuelta. Claro, el yo como el piloto perfecto. Exacto. Pero lo que la lectura de este texto nos indica es que el yo es, en el mejor de los casos, la imagen plana reflejada en el espejo retrovisor. Uf, qué buena imagen. Creer que ese reflejo es lo que dirige el vehículo es ignorar por completo el motor, los engranajes, la combustión interna y la computadora del auto. Esa vasta maquinaria invisible e incesante es el orden simbólico operando con sus propias leyes. La analogía es sumamente útil. Es que el reflejo en el espejo asume que tiene el control del trayecto, porque observa que se desplaza al mismo tiempo que el automóvil avanza. Claro, dice, miren cómo me muevo. Sí, pero se trata de una correlación puramente imaginaria. El verdadero motor, que es la estructura simbólica, funciona con una autonomía radical, indiferente a las ilusiones de soberanía que pueda albergar el reflejo en el espejo. Radical y silenciosa. Pero bueno, aquí surge una duda legítima. Si el orden simbólico lo determina todo, ¿no caemos en un determinismo absoluto? Es decir, Lacan postula que no existe agencia alguna y somos meros autómatas del lenguaje. Es una excelente observación, y de hecho es una crítica muy frecuente a la teoría estructuralista. Sin embargo, Bernal aclara que no se trata de un fatalismo inamovible. Menos mal. Sí, el orden simbólico determina las coordenadas del sujeto, sí. Pero el trabajo del análisis no es resignarse a ser un títere, Ajá. sino permitir que el sujeto reconozca esas determinaciones simbólicas. Al reconocer desde dónde está siendo hablado, el sujeto puede cambiar su posición respecto a ese orden. No puede destruirlo, obvio, pero puede dejar de actuar ciegamente bajo sus mandatos inconscientes. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si el yo no es el gerente racional que percibe la realidad de manera objetiva, entonces, ¿cuál es su verdadera función? ¿Qué hace todo el día, no? Exacto. Si no procesa la realidad exterior para adaptarnos a ella, ¿a qué se dedica? Y el texto de Bernal introduce aquí el concepto medular de este análisis a fondo, la función de desconocimiento. Exactamente. Bernal subraya que si se le puede atribuir un trabajo continuo, de tiempo completo al yo, ese trabajo es la función de desconocimiento. Es su empleo de 8 a 5. De 24/7 más bien. Y para otorgar un contexto histórico a esto, el autor traza una línea con el trabajo clásico sobre los mecanismos de defensa, particularmente el sistematizado por Anna Freud. Ah, la hija de Sigmund Freud. Ella misma. En la literatura psicoanalítica temprana se estudiaba cómo el yo se defendía de la angustia mediante represión, proyección, racionalización, todas esas cosas. Que son términos que usamos casi a diario hoy en día. Sí, ya son de dominio público. Pero Bernal explica que, para Lacan, esta función de desconocimiento es el denominador común que caracteriza a todos esos mecanismos, empezando por el más paradigmático, la Verneinung. La denegación. La denegación, exacto. Que la denegación, en términos prácticos, es esa formulación paradójica donde un sujeto afirma algo a través de su negación explícita. El clásico, no estoy enojado. Ándale, no es que yo esté enojado con esta persona, cuando resulta evidente que toda su conducta indica lo contrario. Grita, azota la puerta, pero dice, no estoy enojado. Sí, sí. Pero la lectura que hace Bernal del texto lacaniano va mucho más allá de una simple negación superficial. Hay una distinción epistemológica profunda que altera la forma en que entendemos la ignorancia misma. Ese es sin duda el punto de inflexión del ensayo. Y Bernal recurre a una cita del Seminario 1 de Lacan, fechado en la edición de 1981, página 167. ¿Para decir qué exactamente? Para establecer una separación estricta.
El desconocimiento no equivale a la simple ignorancia. Ok. La ignorancia pasiva sería simplemente la ausencia de datos. No saber algo porque nunca estuvo expuesto a esa información. Yo no sé ruso porque nunca estudié ruso. Claro, un vacío. Exacto. El desconocimiento lacaniano, por el contrario, se define como una cierta organización de afirmaciones y negaciones a la cual está adherido el sujeto. Es decir, no estamos hablando de una carencia o un vacío de información en el sistema neuronal o cognitivo. En lo absoluto, es una estructura sumamente activa. Y esto nos lleva a la cita textual del documento que articula la paradoja central. Dice: detrás de su desconocimiento, seguramente tiene que haber una especie de conocimiento de lo que hay que desconocer. ¡Guau! Es una imposibilidad lógica concebir este desconocimiento sin postular la existencia de un saber latente sobre aquello que se busca mantener oculto. Esa conceptualización es densa y exige detenernos a pensarla. Si lo entiendo bien, el texto nos dice que para que la mente pueda desconocer algo de forma constante y efectiva, requiere poseer un mapeo exhaustivo de esa misma cosa que está evadiendo. Tiene que conocer al enemigo para poder ignorarlo. Exacto. Y para llevar esto a una imagen concreta y que la audiencia lo visualice, pensemos en el equipo de seguridad de una instalación de altísimo nivel. Ok, me gusta. Si los guardias tienen la instrucción estricta de ignorar la existencia de ciertos individuos y prohibirles la entrada, esos guardias no pueden operar desde la simple ignorancia. No pueden simplemente estar ahí parados sin saber nada. Claro, si no saben a quién buscan, se les cuela cualquiera. Exactamente. Necesitan tener un archivo detallado con los nombres, los rostros, los patrones de movimiento de esas personas específicas. Necesitan saber con exactitud clínica a quiénes están excluyendo de la fiesta. Y eso requiere trabajo. Muchísimo. El yo opera como esa red de seguridad. Su supuesta ignorancia requiere un enorme gasto de energía libidinal e intelectual para cartografiar la verdad y así poder esquivarla de manera exitosa. Esa imagen capta perfectamente la dinámica. Para que el yo preserve intacta su ficción constitutiva, o sea, la ilusión de completitud, control y síntesis que adquirió en el espejo, debe organizar un sistema burocrático de exclusión. Un sistema burocrático tal cual. Debe patrullar incesantemente sus propios límites para garantizar que las verdades perturbadoras del orden simbólico no fracturen su imagen ideal. Es un desconocimiento sistemático e intencional, operando siempre a espaldas de la conciencia del propio sujeto. Y esto cambia todo, porque entonces el yo no tiene mecanismos de defensa. El yo es el mecanismo de defensa por excelencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos las premisas teóricas que hemos repasado hasta ahora, nos encontramos con un yo que es producto de una alienación imaginaria. Carente de verdadera autonomía. Sí, y cuya ocupación primordial es organizar y administrar una censura activa sobre un conocimiento que, paradójicamente, ya posee. La interrogante que surge de forma natural tras esta deconstrucción es muy clara. ¿Qué estamos escondiendo? Exacto. ¿Qué es exactamente ese conocimiento clasificado en la carpeta Top Secret de los guardias? ¿Qué es lo que el yo se empeña en desconocer con tanta tenacidad? El texto de Bernal converge hacia esa precisa interrogante. La establece como su tesis conclusiva. Lo que el yo desconoce, fundamentalmente, son los determinantes simbólicos de su subjetividad. Ok. Se niega a reconocer la determinación simbólica de su propio ser. Y traducido a la experiencia subjetiva del día a día, ¿esto qué implica? Implica que el yo rechaza admitir que es el efecto de cadenas significantes, de discursos familiares que vienen de generaciones atrás, de estructuras de lenguaje y de deseos inconscientes que lo preexisten y lo atraviesan por completo. El desconocimiento es, en síntesis, el no reconocimiento imaginario de un saber simbólico. O sea, el yo necesita aferrarse desesperadamente a la narrativa de yo me forjé a mí mismo, o mis afinidades y gustos son puramente inherentes a mi personalidad. Claro, yo soy así porque decidí ser así. Exacto. O mi malestar es solo fruto de las circunstancias actuales, de mi jefe o del tráfico. Se niega a observar la compleja red de coordenadas simbólicas y repeticiones inconscientes que de verdad dictaminan su posición frente a la vida y al deseo. Correcto.
Y las implicaciones clínicas de esto, para quienes buscan una aplicación real, son enormes. El texto no se queda en la abstracción filosófica pura, No para nada. sino que lo aterriza en el sufrimiento concreto. Bernal cita nuevamente a Lacan, apuntando de nuevo a la página 91, para afirmar que en esta inercia de las formaciones del yo se encuentra la definición más extensiva de la neurosis. Ese es un concepto crucial para quienes nos escuchan y buscan aplicar este marco teórico. Nos indica que la neurosis no es una mera desadaptación o una disfunción química aislada. Es el resultado lógico de este conflicto estructural que llevamos dentro. Es un choque de trenes constante. Sí, la neurosis, con sus síntomas repetitivos y su pesada cuota de sufrimiento, es el precio altísimo que se paga por el esfuerzo monumental del yo para mantener operativa su función de desconocimiento. El peaje que cobra la censura. Exacto. El síntoma neurótico es la fricción producida cuando la verdad simbólica presiona contra la armadura del yo. Es que el yo prefiere el padecimiento del síntoma antes que admitir su destitución como soberano. Prefiere sufrir a decir, yo no mando aquí. ¡Qué fuerte! Y entender esto permite un cambio radical en la forma de abordar los propios bloqueos o resistencias mentales. A menudo vemos que las personas se frustran intentando vencer sus propios síntomas a través de la pura fuerza de voluntad. El échale ganas. El famoso échale ganas, sin darse cuenta de que la fuerza de voluntad es precisamente el yo intentando reafirmar su ilusión de dominio. Al comprender la función de desconocimiento, se abre la posibilidad de dejar de pelear contra el síntoma de forma imaginaria. Y empezar a interrogar qué verdad del orden simbólico está intentando articularse a través de esa repetición constante. ¿Qué nos quiere decir esa incomodidad que no se va? Totalmente. Es un recorrido teórico sumamente riguroso el que nos plantea el autor. Si hacemos una síntesis rápida de las piezas clave para la audiencia, iniciamos cuestionando la presunción de un yo consciente y autónomo, algo muy propio del psicoanálisis existencial. Así es. Luego descubrimos mediante el estadio del espejo que la identidad se funda en una alienación estructural hacia una imagen externa. Después reconocimos que la verdadera maquinaria que determina el sujeto es el orden simbólico. El motor del auto. El motor, exacto. Y finalmente desvelamos que la tarea perpetua del yo es la Verneinung, la denegación organizada, el desconocimiento activo de esa misma determinación simbólica para evitar el colapso de su ilusión narcisista, lo cual tristemente resulta en la estructura misma de la neurosis. Y que me parece el punto ideal para expandir la reflexión final. Adelante. Si hemos establecido que el yo opera como esta maquinaria de censura altamente eficiente, diseñada específicamente para desconocer nuestra verdad simbólica y mantener el espejismo bajo control, Ajá. ¿qué ocurre en las fracturas de ese sistema? O sea, ¿qué sucede cuando la maquinaria del desconocimiento sufre un lapsus temporal? Uy, esa interrogante desplaza el foco del yo hacia el inconsciente propiamente dicho. Exactamente. Y nos invita a pensar en fenómenos muy concretos de la vida diaria. Por ejemplo, cuando cometemos un tropiezo al hablar, los llamados actos fallidos. Cuando quieres decir una cosa y dices otra que nada que ver. O que tiene todo que ver. O cuando surge un olvido inexplicable de un nombre súper familiar. O incluso un chiste que escapa de nuestra boca revelando una hostilidad o un deseo que nuestro yo juraría y perjuraría no tener. Claro, tradicionalmente la conciencia califica estos eventos como simples errores de procesamiento, estrés o fatiga mental. Estaba cansada, por eso lo dije. Sí, la excusa fácil. Pero a la luz del texto de Bernal adquieren otra dimensión por completo. Quizá no estamos ante fallos mecánicos de la mente, sino ante instantes fugaces donde el férreo control del yo cede por un milisegundo. ¿Se le escapa al guardia de seguridad? Se le coló a alguien. Son los breves momentos en que el orden simbólico logra evadir la censura y articular un fragmento de verdad sobre el sujeto. Una verdad que, por supuesto, el yo se apresurará inmediatamente a desconocer de nuevo diciendo, ¡ay, no sé por qué dije eso! Fue un error. Queda para el análisis, y para que la audiencia lo reflexione, la noción de que nuestros equívocos más irracionales podrían ser los únicos instantes donde, estrictamente hablando, dejamos de encubrirnos. ¿Qué manera tan provocadora de cerrar la exposición de hoy? Dejar asentada la idea de que los actos fallidos y los tropiezos del lenguaje son en realidad grietas por donde respira la verdad simbólica del sujeto. Grietas necesarias. Ha sido una inmersión en los textos verdaderamente productiva, logrando transitar por la complejidad de Lacan y Bernal manteniendo este rigor analítico pero aterrizándolo a la experiencia diaria.
Apreciamos profundamente el acompañamiento de quienes nos escuchan en este análisis a fondo sobre la frágil e ilusoria naturaleza de eso que llamamos yo. Hasta la próxima exploración detallada.